Entraban a tu casa todas las noches, con la misma voz, la misma cara, el mismo ritual de las 9 o las 10, año tras año, hasta que dejaron de estar ahí, y muchas veces ni siquiera te enteraste. Algunos se fueron entre homenajes nacionales y luto oficial. Otros murieron casi en silencio, sin que la mayoría de México supiera que ya no estaban. Hoy vamos a hablar de 10 conductores de noticias mexicanos que fallecieron, y probablemente no sabías ni la mitad de estas historias. Vamos a empezar con una tragedia que sacudió Nuevo León en cuestión de segundos. Vamos a llegar hasta el hombre que, durante casi 30 años, fue la voz oficial de las noticias en este país, y cuya muerte, aunque fue noticia nacional, escondía detalles que casi nadie recuerda. Algunos de estos nombres te van a sonar de inmediato. Otros, ni siquiera vas a reconocerlos. Y esa es exactamente la parte más incómoda de esta historia. La industria que los hizo entrar a millones de hogares. Muchas veces los dejó salir sin que nadie lo notara. 1. Débora Estrella. El primero de esta lista murió en cuestión de segundos, frente a los ojos de quienes estaban cerca. Y lo que pasó esa tarde en Nuevo León todavía duele. Débora Estrella tenía 43 años. Era la cara de las mañanas en Monterrey. Desde 2018 conducía el telediario matutino de Grupo Multimedios, ese noticiero que miles de regiomontanos veían mientras se preparaban para salir a trabajar. También tuvo espacio en los noticiarios de Milenio Televisión, y los fines de semana conducía el telediario Ciudad de México por Canal 6. Antes de eso, en TV Azteca, ya se había ganado un lugar como una de las voces jóvenes más confiables de la región. Estudió en el Tecnológico de Monterrey, donde se formó como abogada antes de dedicarse por completo al periodismo. Le apasionaba la equitación, tenía caballos, construyó, poco a poco, una carrera sólida en una de las plazas más competidas del país, sin escándalos, sin polémicas, solo trabajo constante frente a cámaras durante años. El público la veía cada mañana como algo seguro, como parte de la rutina. Nadie imaginaba que esa costumbre se iba a romper de un momento a otro, y de la forma más inesperada. El 20 de septiembre de 2025, alrededor de las 18:50 horas, Débora subió a una avioneta en la zona de Laderas y Riberas Interpuerto, dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras, cerca de Monterrey. La aeronave se desplomó minutos después. Ella murió en el lugar. También murió el piloto, Brian Ballesteros. Horas antes, en sus redes sociales, había compartido una imagen del vehículo al que estaba a punto de subirse. Nadie sabe todavía qué la motivó a subir a esa avioneta esa tarde. La Agencia Estatal de Investigaciones tuvo que confirmar su identidad. El alcalde del municipio, Manuel Guerra Cavazos, participó personalmente en la confirmación del hecho. Grupo Multimedios publicó un comunicado esa misma noche. Estaban consternados. Lamentaban profundamente la pérdida de su compañera. El canal colocó un listón negro sobre su logotipo. Murió a los 43 años. En un accidente que nadie vio venir, dejando un noticiero matutino sin la voz que lo abría cada mañana desde hacía 7 años. Su historia sacudió Nuevo León durante días, pero fuera de esa región, muchos en México ni siquiera se enteraron de qué había pasado. Y la del siguiente nombre en esta lista. Tampoco. 2. Ana Belia Guzmán. La siguiente historia es la de una periodista que trabajó para 3 televisoras distintas, y cuya muerte, a los 49 años, tomó por sorpresa a todos los que la conocían. Ana Belia Guzmán nació en Jalisco en 1975. Empezó su carrera en 1999 como reportera del Canal 12. De ahí dio el salto a TV Azteca, donde se convirtió en presentadora del noticiero Hechos Baja California, el espacio informativo de referencia para miles de tijuanenses durante años. Más tarde amplió su carrera hacia Televisa Tijuana, y también colaboró con medios internacionales como France 24 y Univisión. Fue una de esas periodistas que construyó su prestigio moviéndose entre televisoras rivales, algo que en México no es fácil ni común. Cada empresa la contrataba por lo mismo, su seriedad frente a cámaras y su capacidad para cubrir la fronteriza y compleja realidad de Baja California, una de las plazas periodísticas más exigentes del país. Durante 25 años estuvo frente a las noticias de una de las ciudades más vigiladas por el crimen organizado y la migración en todo México. Nunca dejó de trabajar. El 30 de septiembre de 2024, Ana Belia Guzmán murió. Tenía 49 años.
La noticia se confirmó primero en medios locales de Tijuana. Después se replicó en El Financiero y otros medios nacionales. Hasta hoy, la causa exacta de su muerte no ha sido revelada públicamente con detalle. Su fallecimiento generó consternación entre colegas de Televisa, TV Azteca y Univisión, 3 empresas que normalmente compiten, pero que esa semana coincidieron en el mismo dolor. Una carrera de 25 años, repartida entre las principales televisoras del país, terminó casi sin que la noticia trascendiera fuera del círculo periodístico. Su historia demuestra algo incómodo. Ni la lealtad a varias empresas, ni los años de trabajo constante garantizan que tu nombre se quede en la memoria colectiva. Y el siguiente conductor de esta lista llevaba más de 9 décadas de vida cuando se fue, y también fue noticia solo por unos días. 3. Antonio Toño Córdoba. El tercer nombre de esta lista perteneció a otra era de la radio y la televisión mexicana, una que muchos jóvenes de hoy ni siquiera conocen. Antonio Córdoba nació el 7 de enero de 1934 en Saltillo, Coahuila. Desde niño participó en programas de radio y comenzó a trabajar formalmente a los 15 años. Se convirtió en locutor y colaborador de Televisa, construyendo una carrera que abarcó décadas completas de la historia de los medios en México, desde la radio de mediados del siglo XX hasta la televisión moderna. Su voz acompañó generaciones enteras en Monterrey, donde se estableció como una de las figuras más queridas y respetadas del gremio. El 25 de mayo de 2025, Toño Córdoba ingresó al hospital universitario, víctima de un infarto cerebral. Permaneció ahí 18 días. Los médicos, a pesar de sus esfuerzos, no lograron devolverle la salud. Estuvo consciente solo 3 días, sin poder hablar. Murió el 11 de junio de 2025 en Monterrey, acompañado de su familia. Tenía 91 años. Fue su colega Paco Terán quien dio a conocer la noticia, con una publicación en Facebook, 2 semanas después de su fallecimiento. Los medios de comunicación en México se vistieron de luto. Pero la noticia se movió despacio, casi en voz baja, como corresponde a alguien que llevaba años fuera del centro de atención mediática, aunque su legado siguiera vivo entre quienes lo escucharon durante décadas. 91 años de vida, más de 75 de ellos dedicados a los medios, y aún así, su muerte pasó casi inadvertida para el público general. Quería contarte esta historia porque resume algo que se repite en esta lista. La industria recuerda a sus veteranos solo entre colegas. El público, muchas veces, ni se entera. Y lo que viene ahora es todavía más difícil de creer. Antes de seguir, si estas historias te están impactando, regálanos un like para que lleguen a más personas. Ahora sigue el cuarto nombre. 4. Carlos Figueroa. El siguiente nombre en esta lista es de esos que estuvieron ahí durante más de 3 décadas, cubriendo los momentos más importantes de México, y cuya partida, aún así, no tuvo la cobertura que merecía. Carlos Figueroa inició su carrera periodística en medios locales, pero su talento y compromiso llamaron la atención de Televisa rápidamente. A lo largo de más de 30 años, fue conductor y reportero en distintos espacios informativos de la televisora, cubriendo elecciones presidenciales, cumbres internacionales y desastres naturales. Siempre priorizó la precisión sobre el sensacionalismo y el respeto hacia las audiencias sobre la nota fácil. Su voz se volvió parte esencial de la programación informativa nacional. Fue mentor de varias generaciones de comunicadores más jóvenes, que aprendieron de él el oficio desde adentro. Aunque en sus últimos meses de vida había reducido su presencia en pantalla, seguía vinculado a Televisa como asesor editorial y colaborador especial en coberturas clave. Nunca se retiró del todo. Carlos Figueroa murió en agosto de 2025, a causa de complicaciones derivadas de una enfermedad crónica que enfrentaba desde hacía varios años. Televisa confirmó su fallecimiento mediante un comunicado oficial, expresando condolencias a su familia y amigos. En redes sociales, cientos de mensajes de colegas, políticos y espectadores resaltaron su trayectoria. 30 años de carrera, coberturas que marcaron la historia reciente del país. Y aún así, su nombre no generó el tipo de conmoción nacional que uno esperaría. La televisora anunció un homenaje póstumo en sus instalaciones, pero para entonces, muchos espectadores comunes ya ni siquiera se habían enterado de que había fallecido. 5. José Antonio Fernández.
El quinto nombre de este top perteneció a Guadalajara, y su historia es la de alguien que luchó en silencio hasta el final. José Antonio Fernández era el presentador titular de Noticieros Televisa en Guadalajara. Conducía el noticiero nocturno, uno de los espacios informativos más vistos en Jalisco. También era titular del programa dominical Foro al Tanto, y tenía su propio espacio de radio, DK 1250, donde profundizaba en los temas que no alcanzaban a caber en el noticiero de televisión. Durante años fue una de las voces de referencia para millones de tapatíos que confiaban en su forma de contar las noticias, sobria, clara, sin estridencias. Detrás de cámaras, sin embargo, José Antonio libraba una batalla que mantuvo alejada del ojo público durante meses. Luchó contra el cáncer. Murió un miércoles de 2018, después de esa lucha. La noticia se conoció primero por el propio gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, quien publicó un mensaje de condolencia en redes sociales. Lamentaba el fallecimiento de su amigo, un comunicador que dejaba una huella profunda en los medios locales. Colegas periodistas se sumaron con sus propios mensajes, confirmando lo que él había mantenido en reserva, que la enfermedad avanzaba desde hacía tiempo. Un noticiero nocturno, un programa dominical y un espacio de radio, todos conducidos por la misma voz durante años, se quedaron sin quien los sostenía. Y fuera de Jalisco, la noticia apenas se movió. ¿Ya conocías alguna de estas historias? Comenta el número del personaje que más te impactó hasta ahora. 6. María Elena Martínez de la Vega. El sexto nombre de esta lista es tan reciente que probablemente ni siquiera supiste que había pasado. María Elena Martínez de la Vega se dedicó al periodismo durante más de 4 décadas, prácticamente toda su vida adulta frente a las noticias de TV Azteca. No fue una cara ocasional, fue una constante, año tras año, cubriendo la información diaria de la televisora que compitió frente a frente con Televisa por décadas. Con el tiempo, se convirtió en algo más que una presentadora. Se volvió maestra de generaciones enteras de reporteros jóvenes que entraban a la industria sin saber cómo moverse frente a una cámara o cómo tratar una fuente. Uno de esos reporteros fue Jorge Zarza, hoy conductor titular de noticieros en Azteca, quien años después recordaría con profundo cariño todo lo que aprendió de ella. 4 décadas construyendo carreras ajenas, además de la propia, formando periodistas que hoy siguen en pantalla, mientras ella permanecía casi siempre detrás del reflector principal, dedicada al trabajo silencioso de enseñar el oficio. María Elena Martínez de la Vega murió el viernes 16 de enero de 2026. Jorge Zarza le rindió homenaje en sus redes sociales, compartiendo una anécdota que, según él, la definía por completo. El recuerdo de un encuentro casual en el sótano de Fuerza Informativa Azteca, el día en que ella salió feliz de una oficina y coincidieron en el pasillo. Un momento pequeño, cotidiano, que se volvió su despedida pública. 4 décadas de carrera, generaciones enteras de periodistas formados bajo su guía, y su muerte, en enero de este mismo año, pasó casi sin ruido fuera del círculo de Fuerza Informativa Azteca. Su historia demuestra algo que se repite en este top. La industria puede recordarte con cariño puertas adentro, y aún así, dejar que el público entero se quede sin enterarse. El séptimo nombre de esta lista conectó a México con Estados Unidos durante más de 4 décadas y murió hace apenas unos meses, en enero de este mismo año. Rafael Pineda nació en Cuba en 1937. A los 20 años emigró a Estados Unidos, donde construyó toda su carrera periodística. En 1972 comenzó a trabajar en WXTV, la estación que hoy conocemos como N+ Univisión. Estuvo al frente de sus noticieros por más de 42 años consecutivos, hasta que se jubiló en diciembre de 2013. A lo largo de su trayectoria recibió un premio Emmy y varios premios ACE al mejor presentador de noticias, reconocimientos que lo colocaron entre los conductores hispanos más respetados de la televisión estadounidense, aunque su nombre resonara menos dentro de México, el país que también lo reclamaba como parte de su comunidad periodística de habla hispana. Se convirtió en una figura de referencia para la audiencia mexicana e hispana en Estados Unidos. Alguien que llevaba las noticias en español a millones de hogares migrantes durante más de 4 décadas ininterrumpidas. Rafael Pineda murió la noche del 25 de enero de 2026 en Florida, donde vivía desde hacía años. Tenía 88 años. Televisa Univisión confirmó la noticia esa misma noche.
Ni su familia ni sus compañeros han revelado hasta hoy las causas exactas de su fallecimiento, ni han dado detalles sobre dónde descansarán sus restos. Sus colegas lo despidieron entre lágrimas, recordando el legado de más de 4 décadas frente a cámaras, un Emmy, varios premios ACE. 42 años ininterrumpidos al frente de un noticiero. Y aún así, su muerte apenas alcanzó unas líneas en los medios mexicanos. Mucho menos espacio del que merecía alguien con esa trayectoria. 8. Ricardo Rocha. El octavo nombre en esta lista es el de un periodista que se atrevió a confrontar al poder, incluso cuando eso significaba encarar al mismísimo presidente de México. Ricardo Rocha trabajó en las 3 cadenas más importantes del periodismo mexicano: TV Azteca, Televisa y, más recientemente, Grupo Fórmula, donde tenía su propio espacio radiofónico. En 1997 fue presidente de la división radio de Televisa y desde esa posición creó el concepto Detrás de la Noticia, un formato que marcó a toda una generación de periodistas de investigación en radio y televisión. Como conductor, estuvo al frente del programa Animal Nocturno, donde compartió créditos con la actriz Patricia Yaca, mezclando el periodismo serio con un formato más cercano al público. Pero lo que definió a Ricardo Rocha, más que sus cargos o sus programas, fue su carácter. Años antes de morir, encaró públicamente al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador por la aparición de su nombre en una lista de periodistas que habían recibido millonarias cantidades de publicidad oficial durante la administración anterior. No se quedó callado. Exigió explicaciones frente a las cámaras, algo que pocos periodistas de su generación se atrevían a hacer con tanta claridad. Ricardo Rocha murió en junio de 2023. El propio presidente López Obrador lamentó públicamente su muerte, a pesar del encontronazo que habían tenido tiempo atrás. Políticos de distintos bandos, Mario Delgado, Santiago Creel, Emilio Álvarez y Casa, coincidieron en ofrecer condolencias a su familia, algo poco común en un país tan polarizado políticamente. Décadas moviéndose entre las 3 televisoras más grandes del país. Un periodista que no bajaba la cabeza ni frente al poder presidencial. Y una muerte que, aunque generó reacciones desde Palacio Nacional, se diluyó rápido en la memoria colectiva del público general. Quédate hasta el final. El último nombre de esta lista es el que probablemente sí reconozcas, pero lo que pasó en sus últimos días seguramente no lo sabías. Y antes, todavía falta una historia que muy pocos recuerdan. 9. Cristina Pacheco. La penúltima historia de este top es la de una mujer que se despidió de su público 20 días antes de morir, sabiendo, en el fondo, que ya no volvería. Cristina Pacheco nació el 13 de septiembre de 1941 en San Felipe, Guanajuato. Estudió letras españolas en la UNAM e inició su carrera periodística en 1960 en publicaciones impresas como Novedades y El Popular. Con el tiempo, se convirtió en una de las voces más reconocidas del periodismo cultural mexicano, con su columna dominical Mar de Historias en La Jornada, que mantuvo durante décadas. Pero fue en la televisión donde construyó su legado más entrañable. Durante más de 45 años condujo Aquí nos tocó vivir en Canal 11, un programa que retrataba la vida cotidiana de la gente común de la Ciudad de México. Taqueros, costureras, boleros, vendedores ambulantes, con una sensibilidad que ningún otro noticiero o programa cultural igualaba. También condujo Conversando, otro espacio emblemático de la televisión pública mexicana. Recibió el Premio Nacional de Periodismo por su trayectoria y fue reconocida por figuras como Enrique Krause como una referencia indiscutible del periodismo cultural del país. El 1 de diciembre de 2023, con la voz entrecortada, Cristina anunció en pleno programa que debía suspender momentáneamente sus emisiones. Por graves razones de salud, tengo que suspender, al menos momentáneamente, ¿qué les diré?, dijo, al borde del llanto, pidiéndole a su público que la entendiera si se le iban las palabras. 20 días después, el 21 de diciembre de 2023, Cristina Pacheco murió. Tenía 82 años. Su hija Laura Emilia confirmó la noticia en Facebook. Días más tarde, otra de sus hijas reveló que la causa había sido cáncer, una enfermedad que la periodista había mantenido en absoluta reserva por decisión propia de su familia. Murió sin haber revelado su diagnóstico al público que la había acompañado durante 45 años.
Canal 11, la UNAM y la Secretaría de Cultura lamentaron su fallecimiento con comunicados oficiales, pero fuera del círculo cultural, su nombre, a diferencia de otros conductores más comerciales, nunca alcanzó la fama masiva que merecía su trayectoria. 45 años de televisión, un despido silencioso, cargado de dignidad, y un final que llegó exactamente como ella lo temía, rápido y en silencio. 10. Jacobo Zabludovsky. Y llegamos al nombre que probablemente sí reconociste desde el título de este video. Pero lo que pasó en sus últimos días, y lo que dijo el mismo día de la matanza de Tlatelolco, seguramente no lo sabías. Jacobo Zabludovsky nació el 24 de mayo de 1928 en la Ciudad de México, hijo de migrantes polacos. Se graduó como licenciado en Derecho en la UNAM, pero su vida entera terminó dedicada al periodismo. Comenzó en 1946 en Cadena Radio Continental. En 1950, cuando la televisión apenas nacía en México, inició la producción del primer noticiero profesional de la televisión mexicana. El 7 de septiembre de 1970, comenzó a conducir 24 horas, el noticiario estelar de Televisa. Lo mantuvo al aire durante 27 años ininterrumpidos, hasta 1998, el programa de noticias con más tiempo al aire en la historia de la televisión mexicana. Fue testigo directo de los momentos que definieron al país durante el último cuarto del siglo XX. Narró la llegada del hombre a la luna. Cubrió el terremoto de 1985 que devastó la Ciudad de México. Entrevistó a Fidel Castro y a Salvador Dalí. Abrió la puerta de la televisión a generaciones enteras de reporteros. Joaquín López Dóriga, Lolita Ayala, Ricardo Rocha, Talina Fernández, todos aprendieron el oficio a su lado. Pero también fue, durante décadas, el rostro más cuestionado del periodismo mexicano. La noche de la matanza de Tlatelolco en 1968, abrió su noticiero con una frase que lo perseguiría el resto de su vida. Hoy fue un día soleado. Fue señalado como el principal operador de un modelo de noticieros que privilegiaba la versión oficial del gobierno sobre cualquier otra. Él mismo reconocería años después que había muy pocas posibilidades de escapar a la censura en un país donde los tres poderes estaban en manos de un solo partido. Todo parecía definido: el maestro, el vocero, el hombre de los lentes cuadrados y los audífonos de diadema, que se volvió sinónimo de las noticias en México durante casi 30 años. Pero el tiempo también le llegó a él. Jacobo Zabludovsky murió un jueves de julio de 2015. Un derrame cerebral. Había pasado varios días hospitalizado por deshidratación en el Hospital ABC de Tacubaya. Tenía 87 años. Murió después de una vida entera al frente de las cámaras. Sin el país dividido esta vez, colegas, políticos y hasta sus críticos de toda la vida coincidieron en la misma despedida. El hombre que dijo, hoy fue un día soleado, mientras el país lloraba una masacre, se fue en un día cualquiera de julio, cuando ya casi nadie hablaba de aquella frase. 10 voces, 10 formas distintas de despedirse, un accidente que nadie vio venir, una enfermedad guardada en secreto, décadas de trabajo silencioso que terminaron casi sin ruido. La televisión mexicana los usó para entrar a millones de hogares, noche tras noche, durante generaciones enteras. Pero esa misma industria, cuando llegó el momento de despedirlos, muchas veces no les devolvió ni una fracción de la atención que ellos le dieron durante toda su vida. Algunos se fueron entre homenajes nacionales, otros, casi en el anonimato, recordados solo por sus colegas más cercanos. Todos, sin excepción, dedicaron su vida a contarte lo que pasaba en el mundo. Y cuando la noticia fueron ellos mismos, casi nadie se detuvo a escucharla con el mismo cuidado. ¿Cuál de estas 10 historias te impactó más? Comenta el nombre en los comentarios.